que me ha invitado a que vuelva al Chau. Bueno, este tema es un poco árido, pero bueno, voy a ver si resulta un poco más ameno. Bueno, un recuerdo anatómico, la aorta da a los vasos ilíacos primitivos a nivel de la L5-S1, a nivel del promontorio, y al llegar a la articulación sacroilíaca, a la altura de la articulación sacroilíaca, la espina ciática, a nivel de la arteria sacroilíaca se divide en arteria ilíaca externa, que continúa hasta el ligamento inguinal, el foramen femoral, y la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que desciende, tiene un trayecto corto y se divide en arteria ilíaca interna, en varias ramas, de la rama anterior y la rama posterior. La rama posterior da ramas de nervación a la pared posterior, y en la anterior tenemos la vesical inferior, la vaginal media, y luego la más importante, que es la uterina, que desciende hasta el agujero ciático superior, y por el borde desciende por encima del elevador del ano, y por delante y por encima del uréter, llega hasta hasta el cérvix, y a nivel del orificio cervical interno o del agujero corporal se divide en una arcada superior, y luego en la vesical, la cervicovaginal, la rama posterior. La superior va de forma tortuosa, va subiendo a 1 centímetro, a 2 centímetros es donde se cruza con el uréter, y llega hasta el cuerno, donde da ramas para la tubárica, y luego una rama uterovárica que se anastomosa con la rama ovárica, que desciende desde la aorta por debajo de la arteria renal, y siguiendo el uréter se cruza, como vemos, por la bifurcación de la ilíaca, y llega hasta el ilio ovárico a través del infundíbulo pélvico y por el ligamento ancho. Aquí tenemos el resumen. Tanto la arteria uterovárica como la ovárica alimentan a las arterias intraováricas, que se llaman arteria genital. Aquí vemos el resumen. Bueno, el Doppler en ginecología, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué finalidad tendría el conocer la forma, diríamos, del Doppler en los vasos? Sería identificar y estudiar cualitativamente en el mapa color, en el Doppler color, y cuantitativamente por medio del estudio de la onda espectral el territorio vascular. Entonces reconoceríamos por la onda de velocidad de flujo cada vaso, veríamos el patrón de flujo que tiene. Mejoraríamos el conocimiento de los cambios fisiológicos que veremos en el ciclo, mejoramos el estudio de la infertilidad y ayudamos a predecir el éxito en la reproducción asistida, tanto en la implantación como en la calidad del ovocito. Y estableceríamos criterios para interpretar los cambios en la patología benigna y maligna, e incluso en la gestación. Bueno, el efecto Doppler sabemos que es el cambio de frecuencia que se produce en cualquier onda cuando existe un movimiento entre el observador y el receptor, y el que emite y recibe. Entonces, Christian Doppler descubrió en 1843 que cuando miraba las estrellas, cuando se acercaban tenían un color, cuando se alejaban tenían otro, con lo cual dedujo que por el movimiento el receptor percibe un cambio de frecuencia. Cuando se acerca, el cambio de frecuencia aumenta,
porque la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces a más longitud de onda, menos frecuencia. Entonces aquí habría un cambio de frecuencia, pasaría de menos frecuencia a más frecuencia, con lo cual la diferencia sería positiva. Cuando se acerca es positiva. Cuando se aleja vemos que la longitud de onda pasa de ser más amplia a más frecuente, digamos, menos amplia, con lo cual la frecuencia aumenta. Entonces aquí sería una diferencia negativa. Cuando uno está quieto, si no hay movimiento y hay una recepción de un sonido que no se mueve y el receptor está quieto también, no hay cambio de frecuencia. Cuando se acerca aumenta la frecuencia, cuando se aleja disminuye la frecuencia. Aquí vemos lo mismo, sería otra forma de expresarlo. Entonces, en la práctica clínica esto se aplica a la emisión de ultrasonidos en los vasos, porque los hematíes, que son el componente mayor de la sangre, tienen una capacidad de refracción que los ultrasonidos al chocar con los hematíes emiten esos ultrasonidos a una frecuencia diferente. Entonces, el cambio de frecuencia, esto es lo que se llamaría efecto Doppler, o cambio de frecuencia. Entonces, ese cambio de frecuencia, como vemos por esta fórmula, es proporcional al ángulo, al coseno del ángulo, perdón. Entonces, a menor ángulo, la velocidad, a menor ángulo, el cambio de frecuencia será mayor. Si el ángulo es 90, como el coseno de 90 es 0, no habría cambio de frecuencia. Entonces, si nosotros el haz lo ponemos perpendicular al vaso, no veríamos cambio de frecuencia. A menos ángulo, más cambio de frecuencia, más velocidad. Porque vemos que el cambio de frecuencia es proporcional a la velocidad de flujo. Esto es una constante que en 1543, que es la velocidad con la que se transmite los ultrasonidos por el cuerpo. Bueno, esto, el ecógrafo, el transductor, lo integra, y entonces lo podemos expresar el sonido en color, estos cambios de frecuencia según la velocidad del flujo, o bien en un análisis espectral. Este análisis espectral tenemos en las abscisas, en la ordenada tendríamos el tiempo, y en la abscisa tendríamos la velocidad o la frecuencia que se expresa. Entonces aquí, según la agrupación de frecuencias, tendremos más intensidad o menos intensidad en el brillo. Eso es lo que se llama un análisis espectral. Entonces aquí vemos la diferencia, cómo veremos la onda según el ángulo en el que incida el haz de ultrasonido sobre el vaso. Entonces, si el ángulo es pequeño, veremos una onda mayor, pues más positivo. Conforme va aumentando el ángulo, va disminuyendo la amplitud de la onda. Y aquí, claro, prácticamente es 90, tendría que verse prácticamente nada, o verse muy poco. Y aquí ya la sangre sale, diríamos, va en dirección contraria, entonces aquí veríamos hacia abajo, debajo de la línea de base. Bueno, entonces las técnicas de Doppler, estaría el Doppler pulsado, que se caracteriza porque emite una serie de pulsos con una frecuencia determinada, que sería la frecuencia de pulsos. Luego la sonda funciona como emisora y receptora, integra todas las velocidades. Examina el flujo en un vaso solo, o sea, cogemos una muestra solo. Y la ventaja es que permite un análisis cuantitativo con los índices de resistencia y los cálculos de velocidad. Calcula la profundidad donde se reflejan las ondas por el tiempo que tardan, y bueno, el tamaño de la muestra se puede cambiar. El Doppler color, sin embargo, lo hace en función de la frecuencia de estructuras en movimiento y analiza la amplitud de la frecuencia.
Ay, perdón, no, esto es el Power Doppler. Analiza la frecuencia, el mapa color está en frecuencia de las estructuras de movimiento. Atraviesa todo el espectro de frecuencia. Distingue una arteria de una vena por el flujo característico. Distingue el tipo de flujo arterial, si es de alta resistencia o baja resistencia, por la intensidad del color, por los matices de color. Luego detecta si hay el flujo que hay en un vaso o en un órgano y las alteraciones del flujo, si hay una estenosis, si hay un trombo. Valora el sentido del flujo y sus cambios en tiempo real. La limitación es que es ángulo dependiente, tiene menor sensibilidad que el Power Doppler, como veremos después, produce el fenómeno del aliasing y la incapacidad de mostrar toda la amplitud del espectro Doppler en la imagen, y artefactos de ruido y movimientos. El Power Doppler, en vez de las frecuencias, analiza la amplitud de la onda, ¿vale? Y tiene mayor sensibilidad para detectar flujos bajos y lentos. Tiene menor dependencia no tiene dependencia de la colisionación prácticamente, pero de todas maneras hay que hacer los mismos ajustes que en el Doppler color para optimizar resultados. Permite mejor la delimitación de los vasos, no se va más allá del vaso, y permite también ver la vascularización tisular con más exactitud. No tiene el fenómeno de aliasing por el efecto Nyquist, pero también si ponemos una demasiado baja PRF tenemos ruidos y artefactos. Las desventajas: no informa de la dirección de flujo y depende de la profundidad. Más profundidad, menos resolución. La ganancia debe ser reducida para evitar ruidos. Bueno, a ver, los ajustes es un poco. La velocidad umbral debe ser mínima, de 1 o 2 centímetros. La ganancia de color, si ponemos mucha ganancia, veremos mucho ruido, muchos artefactos. La ventana de color tenemos que ponerla lo más estrecha posible y superficial posible y con angulación, para que tampoco tener artefactos, porque a más ventana la resolución también será menor. El volumen de la muestra debe ponerse en mitad del vaso, 2 o 3 milímetros, bueno, según el vaso, lo amplio que sea, donde el flujo es más laminar y la velocidad será más exacta. Adecuar el ángulo de insonación, que es lo más importante, es entre 30 y 60. Muchos aparatos lo tienen incorporado, pero nosotros lo podemos regular para obtener la mayor amplitud y claridad de la onda. Si ponemos el ángulo por encima de 60, no veremos flujo, muchos vasos que tienen velocidad de flujo bajo, y al contrario, si lo ponemos demasiado bajo, veremos artefactos donde no hay vasos, veremos vasos. El filtro de la pared también para evitar bajas frecuencias. Y luego, bueno, la frecuencia de repetición de pulsos en profundidad del vaso y de la velocidad tendremos que poner más o menos. Si ponemos mucho, entonces si la ponemos muy alta no podremos detectar flujos de baja frecuencia, pero si lo ponemos muy bajo se producirá un fenómeno de aliasing. ¿Qué es el aliasing? El aliasing es que cuando ponemos demasiado baja la PRF, la emisión de los pulsos va tan lenta que, como la velocidad va rápida, no le da tiempo, diríamos, a integrar esa velocidad. Entonces vemos la onda en la parte negativa. Entonces hay como una ambigüedad en la velocidad. Vemos, en vez del color rojo, vemos un poco amarillo, azul, entre azul y rojo, que se vería verde. Entonces esto es lo mismo que ocurre cuando vemos una película y vemos que las ruedas se van muy rápidas, lo vemos al revés, porque los fotogramas no van a tanta velocidad como la velocidad entonces nosotros lo vemos con una dirección contraria. Entonces el aliasing sería. Entonces, para eso tenemos que bajar la línea de base para eliminar el aliasing, aumentar la escala de la velocidad, y si en caso de que la escala de velocidad esté al máximo, tenemos que disminuir la frecuencia del Doppler y conseguir un corte ecográfico que obtenga un ángulo mayor, con lo cual es como si disminuyéramos la velocidad, pero por debajo de 60 para que sea fiable. Y bueno, que en equipos se puede hacer de esta manera: quitar tiene el efecto update, que puedes
conseguir PRFs más altos con velocidades muy elevadas. Bueno, aquí vemos cómo se corrige. Esto cuando no vemos flujo, lo que tenemos que hacer, el PRF está demasiado elevado, entonces el ángulo de insulación está demasiado alto y el flujo no es detectable. Entonces aquí tenemos los índices que se utilizan, los índices de velocidad o de resistencia, que son independientes del ángulo de insonación. Y entonces tenemos el índice de resistencia, que es la sístole menos la diástole partido por la sístole, el de pulsatilidad, que es lo mismo dividido por la velocidad media, y en la onda de velocidad de flujo que tenemos que analizar la velocidad del pico sistólico, las características de la onda sistólica, el ascenso y el descenso son muy bruscos o son lentos, y luego en la diástole si hay una escotadura protodiastólica o incluso un flujo reverso, o bien es que aquí no hay para marcar, y luego la escotadura telediastólica. Los tipos de flujo tenemos los flujos de alta resistencia, que veríamos una onda trifásica con una escotadura protodiastólica e incluso con flujo reverso. El flujo, la resistencia media, en la que ya no vemos, o es muy poco, escotadura protodiastólica, y hay flujo diastólico, y luego el flujo arterial de baja resistencia, que es monofásico, vemos no hay escotadura protodiastólica, y hay la relación sístole-diástole ya es mayor, es menor, perdón. Y luego tenemos el flujo venoso, que es lento, estable y varía con movimientos respiratorios. Solo pulso cerca del corazón, como en el ductus venoso. Entonces, la onda de flujo depende del tipo de vaso. Cuando tenemos un vaso con una buena muscular, un vaso amplio, tendríamos una onda como la que hemos visto de alta resistencia. Y el flujo sería en tapón, o sea, en todas las velocidades más o menos. Dentro del vaso son las mismas, hay poca resistencia al lado de los vasos. Y luego el vaso dilatado, que produciría una onda bifásica, y luego el vaso tumoral, que apenas vemos diferencia entre la sístole y la diástole, porque no tiene capa muscular. Eso lo veríamos en la neovascularización también fisiológica que se da en el cuerpo lúteo y en el endometrio, que son vasos que no tienen capa muscular. La angiogénesis. Bueno, la vascularización pélvica, la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna se cogen en el eje longitudinal, vemos el ovario, y debajo del ovario veríamos la vena, y la arteria ilíaca veríamos la arteria ilíaca externa. Entonces seguimos la arteria ilíaca externa hasta la bifurcación, y en un corto oblicuo por dentro del ovario y por debajo veríamos la arteria ilíaca interna. Ahí la cogemos y veríamos una onda de velocidad de flujo sistémica de alta velocidad y alta resistencia. Bueno, la vascularización uterina, como vimos en la arteria uterina, en la arcada queda hacia arriba, después de la división en la rama superior e inferior. Ahí cogeríamos la uterina, registraríamos la uterina, porque es un registro que está bastante estandarizado y es fácil y reproducible. Diríamos el vaso que más se ha estudiado dentro del área ginecológica. Y entonces ahí a la altura del ósea, 1 centímetro, para evitar las ramas cervicales, veríamos la onda, que es una onda típica de vasos sistémicos de alta resistencia, con no es protodiastólico, sístole baja y con un pico diastólico, mesodiastólico. Entonces puede incluso haber un flujo reverso o no existir la diástole, sobre todo después de la menopausia.
Este no es protodiastólico, por ejemplo, sirve para la prevención. En el embarazo vemos que desaparece a partir de las 16 semanas, 24 semanas, desaparece. Hay diferencias entre el lado del ovario dominante y sobre todo en la periovulación y la fase lútea inicial. Los índices varían, como he dicho antes, con la topografía, dependiendo de la zona que lo cojamos, conforme subimos hacia arriba los índices de resistencia van disminuyendo y hacia abajo también. Y conforme nos vamos acercando desde la ilíaca hasta el útero, también la arteria uterina. En la edad también aumentan, vemos una posmenopáusica, con la situación hormonal y con la patología uterina. En la fase folicular no hay diferencias significativas en los índices de resistencia. El flujo al final de la diástole desaparece el día de la ovulación y no hay diferencias importantes entre la arteria uterina de un lado y otro. Un día antes, lo curioso es que un día antes de la ovulación empieza a bajar el índice de resistencia y luego, aquí vemos la onda, y luego lo curioso es que después aumenta. O sea, a las 24 horas Goswami descubrió que a las 24 horas de la ovulación aumenta. ¿Por qué? Porque por lo visto hay una contracción contracciones del útero, un aumento del tono del miometrio que ayudarían al ascenso espermático. Y entonces disminuyen todos los índices de resistencia de toda la vascularización del útero, un día después. Entonces, el índice de resistencia más bajo aparece en el día 21, o sea, con la fase lútea va bajando la resistencia y esto no ocurre en los ciclos que no son ovulatorios. Cuando vemos un índice de pulsatilidad entre 2 y 3, se ha visto que hay una óptima receptividad implantatoria. Y esto, por eso, en reproducción asistida, el registro de la arteria uterina se realizaría el día de la transferencia. Y un índice de pulsatilidad por encima de 3 o 4, hay muy baja tasa de implantación, indica una alta resistencia, entonces no. En las arterias arcuatas, de las que salen de la arteria uterina, se meten en el tercio, entre el tercio externo y el tercio interno, se anastomosan entre ellas y se anastomosan entre la anterior con la posterior, formando arcadas de las que salen las arterias radiales y luego las espirales, que son las que alimentan la capa basal y el endometrio. Entonces, aquí cogeríamos 2 o 3 milímetros en el límite del tercio exterior para ver las arterias arcuatas. Hay una velocidad de resistencia medias, pero suele haber ausencia de notch. Las arterias radiales atraviesan los 2 tercios internos del miometrio. Son igual que las arterias espirales, son más difíciles de detectar, por lo que se ven mejor con el Power Doppler, el mapa color del Power Doppler. Son de menor resistencia que las uterinas. Conforme avanzamos distalmente hacia el endometrio, los índices de resistencia van disminuyendo. Hay una distribución del flujo de las frecuencias más homogénea. Los bordes a veces están más indefinidos. Y el índice de resistencia, lo mismo que pasa con la uterina, disminuye 2 días antes de la ovulación y aumenta un día después de la ovulación, por lo que he dicho antes. En la fase lútea hay una disminución de los índices de resistencia en todas las arterias uterinas, sobre todo en las espirales. Aquí vemos que es en los días 7 y 2 de postovulación cuando son las más bajas los índices de resistencia. Y más altos después de 2 días tras el pico de la LH, que es lo mismo, por lo mismo el aumento del tono miometrial. Hay menor resistencia en el lado del cuerpo lúteo que en el otro, porque se mejora la perfusión endometrial, en teoría, de la zona donde hay más posibilidades de implantación,
y el mapa color aumenta en intensidad y número hasta la cavidad endometrial. Tenemos la arteria espiral, que sería un vaso de muy baja resistencia, con bordes desflecados, hay una distribución de las frecuencias más homogénea. Bueno, la utilidad del Doppler en el endometrio viene dada porque predice, diríamos, el éxito implantatorio según la invasión vascular. Oye, queda mucho tiempo, porque me parece que... Entonces, tiene un valor pronóstico para la implantación de los tratamientos de fertilidad y depende de los cambios de flujo en arterias uterinas, arcuatas y radiales. Entonces se ha visto que una línea endometrial menor de 8, mayor de 14 a mitad del ciclo es de mal pronóstico. Si tenemos una línea homogénea, ecogénicamente homogénea, también tenemos una tasa baja de gestación y cuando vemos una ausencia de mapa vascular en niveles endometriales y subendometriales, hay un fallo de implantación. Aquí vemos Applebaum describió 4 tipos de vascularización endometrial. Cuando no hay mapa color, solo se ve en el endometrio, solo en miometrio, sería la zona 1. Cuando llega al borde hiperecogénico externo sería, digamos, zona 2. La zona 3 ya llega al área hipoecoica. Y la zona 4, en un endometrio trilamino, llegaría a la zona interna, o sea, al borde ecogénico interno. Entonces, cuando había una zona 1 o 2, la tasa de implantación era muy baja, y cuando teníamos la zona 3 o 4, la tasa de implantación se veía alta. En la vascularización ovárica tiene, como sabemos, la arteria ovárica y la arteria uterovárica son las que dan vasos intraováricos que entran por el íleo y se distribuyen por el estroma y alrededor de los folículos. Entonces la registramos en la pared lateral pélvica, se ve sobre el ovario, en su cara postero-lateral. Se coloca en la entrada del ovario, ajustamos el tamaño del vaso y entonces vemos, ahí el problema es que suele haber contaminación de las venas ováricas y de la arteria tuvárica. Entonces por eso se prefiere la arteria uterovárica para registrar. Entonces el registro, vemos que los índices de resistencia son menores en el lado del ovario dominante, es una alta resistencia mayor que la de la arteria uterina relativamente y a la uterovárica. Con lo cual vemos muchas veces el no es protodiastólico e incluso flujo reverso. En la arteria ovárica, en la fase lútea, vemos flujo diastólico y menor índice de resistencia y aumento de la velocidad, que ocurre también, como ocurre en la uterina, 2 días antes de la ovulación y manteniéndose así 4 o 5 días. Y después lentamente vuelve al patrón de alta resistencia. En la uterovárica la onda de velocidad de flujo es similar, pero con un poco menos de índice de resistencia. Es similar a la uterina, porque procede de la uterina, y hay lo mismo que la uterina, hay no es protodiastólico y ausencia de flujo diastólico frecuente. Hay una correlación con la arteria ovárica, con las arterias intraováricas, porque es el mayor aporte de flujo al ovario. Hay menores resistencias en la fase lútea. En las arterias uterováricas el registro lo localizamos en el estroma y alrededor de los folículos. Cuando es un cuerpo lúteo se prefiere la arteria helicoidal a la entrada del cuerpo lúteo, mejor que en las paredes del cuerpo lúteo, porque tiene menos variabilidad. Y sirve para valorar el crecimiento del folículo y la maduración y la ovulación. En la fase folicular el flujo participa en la selección del folículo.
En la fase de reclutamiento tendremos ya que se empieza a ver, cuando el folículo mide 8 o 10 milímetros, empieza a verse una disminución de la resistencia, un aumento del mapa color alrededor del folículo, y en la fase de dominancia el aumento del flujo solo ocurre en el ovario dominante, sobre todo en días preovulatorios, tanto perifolicular como en el hilo y el estroma. El índice de resistencia disminuye 2 días antes de la ovulación y llega hasta 0,44, entre 0,36 y 0,48 el día del pico del LH. El valor que tiene el estudio folicular en la vascularización en el folículo es porque en el área de color, cuando se ha visto que tiene menos del 50%, la tasa de implantación es muy baja, tiene mal pronóstico. Y luego también la velocidad del pico sistólico tiene que ser de 10 o más, y el índice de resistencia menor de 0,44 para que haya calidad ovocitaria. Aquí vemos folículos preoperatorios con más del 50-75% vascularización y el índice de resistencia y la velocidad picosistólica adecuadas. En la ovulación aumenta el flujo en ovario dominante 1 o 3 días antes de la ovulación. Cuando hay una ovulación inminente, aumenta la vascularización en la pared interna del folículo, porque hay una angiogénesis entre la teca y la granulosa. La granulosa en la fase folicular es la vascular. Cuando se acerca la ovulación empieza la angiogénesis, que produce una dilatación vascular, una liberación de factores de crecimiento endotelial, y ya cuando... Entonces ya, claro, al aumentar el flujo aumenta también la velocidad del flujo, la velocidad picosistólica, que empieza un día antes de la ovulación y se prolonga hasta 3 días después. El índice de resistencia se mantiene bajo hasta 4 o 5 días después de la ovulación, y tiene el pico de la baja resistencia sería el día 21 del ciclo, donde sería el índice de resistencia más bajo. 12 horas tras el pico de la leche, el aumento de velocidad es mayor en la base que en la parte apical del folículo, por lo cual eso, digamos, apoyaría la teoría del mecanismo vascular de la ovulación. Y tras la ovulación hay una intensa neovascularización mayor que en la fase folicular. Desde la teca a la granulosa se producen sus arteriovenosos y un flujo turbulento. Entonces vemos aquí las características de la conversión lútea. Vemos como un anillo de fuego alrededor, otras veces tiene simplemente una forma semilunar. Se ve mucho mejor con el Power Doppler. Aumenta mucho la velocidad de flujo, hasta 20 centímetros, no hay notch, la diástole hay buena diástole, aumento de la velocidad venosa también, y disminución de la resistencia al flujo desde la fase inicial, igual o menor a 0,44. Aquí vemos esto, no, ahora eso es la conversión lútea, que sí lo hemos visto, la fase lútea. Bueno, en la fase lútea ya hemos comentado que aumenta la velocidad y el flujo en el ovario dominante. Hay un patrón vascular de bajas resistencias, típico periférico de muy bajas resistencias. La velocimetría tiene su máximo al 21 día del ciclo. Hay una neovascularización, lo hemos comentado, está relacionado con los niveles de progesterona, y en la fase lútea insuficiente, cuando hay una fase lútea insuficiente y un folículo luteinizado no roto, vemos que esa bajada de resistencias, la fase lútea no se da. Entonces está asociado a una mayor resistencia. Y a partir del día 23 el flujo disminuye hasta la menstruación, aumentando ya la resistencia. Aquí vemos el cuerpo lúteo con Power Doppler, la onda de flujo con baja resistencia, diástole alta.
la diferencia que hay entre coger el registro en la arteria nutricia a cogerlo alrededor del cuerpo lúteo. Aquí vemos otras. Aquí digamos hay un resumen de todo el lío que hay de aumentos y bajadas de resistencia, en el que vemos que en el ovario dominante las resistencias aquí van disminuyendo, vemos ya la diástole y sobre todo ya en el cuerpo lúteo. Y luego en el estroma ocurriría lo mismo. En la uterina, aunque aquí 2 días antes de la ovulación hay una bajada de resistencias, luego al día de la ovulación hay un aumento de las resistencias y un aumento de la velocidad respecto a la fase proliferativa, y aquí habría una menor resistencia. Y en las arterias subendometriales ocurriría lo mismo en la fase secretora. Y ya está. En conclusión, el estudio de los vasos uterinos y ováricos nos ayudarían a comprender los procesos fisiológicos, predeciríamos la ovulación y diagnosticaríamos alteraciones de la ovulación y de la fase lútea. Nos ayudan a emitir un pronóstico de la receptividad endometrial y de la calidad del desarrollo ovocitario en reproducción asistida. Nos permiten estudiar los cambios funcionales que pueden alterar la fertilidad o los patológicos para orientar el abordaje terapéutico. Como todas las exploraciones complementarias, el Doppler debe usarse para completar el estudio morfológico y no interpretarlo aisladamente, sino con la clínica, porque puede solapar, por ejemplo, el cuerpo lúteo tiene resistencias similares a vasos tumorales, pero por las características ecográficas, morfológicas de la ecografía en modo B, tenemos que saber, digamos, diferenciar entre un cuerpo lúteo y una tumoración. Bueno, y esto.